Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, y poder entender, conocer, vivir, experimentar todo lo que tú eres en nosotros. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. El título se llama ¿La experiencia es el mejor de los maestros? Es con signos de interrogación. ¿La experiencia es el mejor de los maestros? ¿Cuántos dicen que sí? Nomás para empezar, así a calentar motores, levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Cuántos dicen que no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Y todos los demás qué? Ok. Vamos a leer Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24. Dice: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Repitan conmigo en voz fuerte: sabiduría. Ahora digan prudencia. Ok, vámonos al siguiente. Dice: y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Digan conmigo en voz fuerte: ciencia o conocimiento. 1, 2, 3. Muy bien, entonces les hice repetir 3 palabras, ¿verdad? Sabiduría, prudencia y ciencia o conocimiento, que es lo mismo. Ok, vamos a entrar al tema. Entremos al tema. La prudencia no aparece explícitamente en el texto de Proverbios 24 en hebreo. O sea, lo que leímos ahorita en hebreo no aparece la palabra prudencia, pero se infiere su significado como entendimiento. La prudencia no aparece como explícitamente esa palabra en hebreo, pero su significado es entendimiento. Entonces son 3 palabras: sabiduría, entendimiento y conocimiento. Otra vez: sabiduría, entendimiento, ok. Los teólogos opinan sobre lo que acabamos de leer de la siguiente manera. Cabina, ¿me pueden poner lo que está? Gracias. En estos versículos se enseña que una casa y la vida se construyen sobre la base de la sabiduría, que se afianza con entendimiento y se llena de toda clase de riquezas valiosas y agradables con el conocimiento. ¿Qué es lo que dicen los teólogos? Otra vez, vuelvo a repetir. ¿Qué dicen los teólogos? Muchos teólogos dicen que esta enseñanza habla sobre la casa y la vida. ¿Y qué es lo que dicen? Que se construye con sabiduría, se afianza con entendimiento, ahí está otra vez, y se llena de toda clase de ¿qué? De riquezas valiosas que vienen con el conocimiento. Entonces son 3 palabras que se están destacando aquí. ¿Cuáles son las 3 palabras? Sabiduría, entendimiento y conocimiento. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Ok. Bueno, hay un comentario bíblico muy famoso, es el comentario bíblico de Andrew Ward. Quienes les gusta la teología y todo eso,
lo pueden encontrar. Enfatiza que esta casa puede ser una familia o un hogar con valores morales y espirituales que se edifican y se consolidan con estas tres virtudes para el bienestar de todos. ¿Cuáles son las tres virtudes que dijimos? Entendimiento y conocimiento. Ok. En otras palabras, lo que dice este señor, Enduring Word, es que se refiere a la necesidad de sabiduría para planificar y comenzar la construcción de un hogar. No solo en un sentido físico, ¿no?, sino también en un sentido moral y espiritual. El entendimiento es lo que consolida la estructura, dándole firmeza y estabilidad. Y el conocimiento es lo que aporta los elementos de valor como comprensión, percepción y todo lo valioso que enriquece la vida. Estos son comentarios de teólogos. Es teología. O sea, ellos interpretan Proverbios 24 que acabamos de leer. ¿Cómo lo interpretan? ¿Cómo lo interpretan? Como una casa o un hogar que tiene que tener ¿qué? Estos tres elementos que son, y dicen la sabiduría es esto, el conocimiento es esto, el entendimiento es esto, perdón, y el conocimiento es esto otro. Así lo interpretan. Ahora, fíjense bien. Segunda Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? ¿Para qué? Para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura, fíjense bien, empezamos leyendo, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí o no? Toda la escritura, ¿a qué se refiere? Cuando dice, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿a qué se refiere con toda la escritura? ¿A la Biblia toda? Ok. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando dice toda la escritura, ¿a qué se refiere? Ok. La referencia a toda la escritura en el momento de la escritura de Pablo en segunda de Timoteo se estaba centrando en el Antiguo Testamento, ya que la escritura del Nuevo Pacto o del Nuevo Testamento apenas estaba siendo escrita. O sea, cuando Pablo dice toda la escritura es inspirada por Dios, se estaba centrando ¿en qué? En el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento apenas lo estaban ¿qué? Escribiendo. ¿Sí le estamos entendiendo? Entonces, Proverbios, ok, sigo. Esto que se escribió en Proverbios no solamente nos enseña, esto que se escribió en Proverbios no solamente nos corrige, esto que se escribió en Proverbios no solamente nos instruye, sino que además lo escrito antes del cumplimiento, o sea, antes de que Cristo fuera encarnado, es ¿qué? Figura y sombra. Vamos a ver qué es figura y sombra. O sea, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿A qué se refiere? Al Antiguo Testamento principalmente, porque en ese momento apenas lo estaban escribiendo, pero también el Nuevo Testamento es inspirado por Dios también. Pero en el momento que se escribió se refería principalmente a lo que ya estaba escrito. Entonces, esto de Proverbios que leímos, ¿nos sirve para qué? ¿Para qué nos sirve? Nos enseña, nos corrige, nos redarguye y nos instruye. Esto que leímos. O sea, estas tres palabras, que son, a ver en orden, sabiduría, entendimiento, ok. Pero también dice que todo
lo que está escrito antes de Cristo encarnado es figura y sombra. Vamos a leer eso. Hebreos 8:5, la primera parte, por eso le puse A. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. O sea, está hablando de un montón de cosas del Antiguo Testamento y dice que los cuales sirven a lo que es ¿qué? Figura y ¿qué? ¿De qué cosas? De las cosas celestiales. Entonces, sigo. Jesucristo es figura y sombra. Se refiere a su papel en la Biblia como la realización de las profecías y los símbolos del Antiguo Testamento. Otra vez, cuando habla de que figura y sombra, está hablando todo lo que se habla en la Biblia, todas las profecías que se hablan y los símbolos del Antiguo Testamento. Sigo, leyes, sacrificios y objetos del Antiguo Testamento, ¿eran qué? ¿Eran qué? ¿Sombras o qué? Figuras que apuntaban ¿hacia dónde? Hacia la persona y la obra ¿de quién? De Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? La sustancia o la realidad de lo que esas sombras prefiguraban. Les voy a poner un ejemplo muy así simple. Algunos de ustedes no sé si han ido a una obra de teatro, pero en una obra de teatro, en algunas ocasiones, cuando se abre el telón, en algunas ocasiones, antes de que salga el actor, se ve la sombra del actor. O sea, las luces se centran en la sombra y van así como y ven la sombra, se ve la sombra, se ve, y ya de repente ya sale el actor. Esa sombra es la sombra ¿de quién? Del actor. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento y todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento era la sombra ¿de quién? De Jesucristo. O sea, todo lo que se escribe en Proverbios, en Salmos, tiene de alguna manera que ver ¿con quién? Con Jesucristo. Yo ahorita leímos Proverbios 24 y estamos hablando de 3 palabras. Y ahorita tú dices, ¿y eso qué tiene que ver con Jesucristo? Take it easy, que para allá vamos. Esas palabras nos sirven para, nos enseñan, corrigen, redarguyen, instruyen. Y esas 3 palabras son figura y sombra de lo que iba a venir. ¿Sí le estamos entendiendo? ¿Sí? Ok, porque si no me entienden esto, lo demás se me van a perder. ¿Sale? Listos. Entonces, se utiliza el término sombra o figura para describir algo que es un tipo o una prefiguración de algo más grande y posterior. Otra vez, cuando estamos hablando de sombra o figura, es para describir algo prefigurado, algún tipo de algo más grande y posterior. ¿Sí lo estamos entendiendo? Ok. Ahora sí, antes de entrar a la revelación, voy a hacer un resumen. Leímos Proverbios 24 y los teólogos dicen que la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento es para que construyamos ¿qué? Nuestra casa o nuestras vidas, ¿verdad? Y lo que estamos viendo es que todo lo que se escribió es inspirado por Dios y es para instruirnos, corregirnos, redarguirnos, ¿qué más? Enseñarnos, ¿sí? Ok. Y leímos también que todo esto que existe en la Biblia antes de Cristo encarnado es una ¿qué? Figura y sombra ¿de quién? De Cristo. ¿Sí lo entendimos? Está fácil, ¿verdad? Facilito. Ok, ahora sí, vamos a entrar a la revelación. Listos.
Estas tres palabras, sabiduría, entendimiento y conocimiento, que se mencionan en Proverbios, en nuestra fe en Cristo, ahora ya en Cristo, ¿para qué nos sirven? ¿Qué representan o para qué cosas se escribieron? Yo les dije lo que dicen los teólogos. Ya no me repitan. Si estás de acuerdo con los teólogos, pues quédate calladito. Pero si dices, no, tuvo que haber sido para algo más, entonces ya opina. ¿Para qué crees que se escribieron? O sea, la religión dice, o las religiones dicen, ahí en Proverbios, que tiene que ver con la construcción de una familia, de un hogar, que se requiere de ¿qué? Sabiduría, entendimiento y conocimiento. Pero ahora nosotros que estamos en Cristo y que Él vive en nosotros, ya en la revelación del Nuevo Testamento, ya conociendo al Cristo resucitado, no al Cristo encarnado o al Cristo terrenal, para nosotros esas tres palabras, ¿para qué se escribieron? ¿Para qué nos sirven? ¿Qué significan? Para poder ver esas sombras y figuras. Muy bien. ¿A quién dijo acá? ¿Alguien? Para realizar nuestro propio camino hacia el reino. A ver, allá atrás. Para poder gobernar aquí en la tierra. Para poder caminar en la vida y que sea nuestra guía. ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre? Para tener la naturaleza de Dios. O sea que los hijos de Dios tenemos la naturaleza de Dios cuando tenemos a Cristo o cuando conocemos estas tres palabras. A ver, piénsenle. Conocer nuestro propósito. Muy bien. Vamos a avanzar. ¿Sale? Todavía no llegamos a la primera pregunta y son 4. Ok. Hay un orden que está establecido en las Escrituras. Digan conmigo, hay un orden. Los escritos apostólicos guardan a perfección el orden. Y esas tres palabras representan la forma en la que nosotros podemos ir comprendiendo la obra de Cristo en la cruz. Esas tres palabras representan ¿qué? La forma en que nosotros ¿qué? Podemos ir comprendiendo ¿qué cosa? ¿La obra de quién? ¿En dónde? Entonces, esas tres palabras, ¿cuáles son? Para nosotros, los que ya estamos en el nuevo pacto, ¿para qué nos sirven? ¿Qué representan? ¿O para qué se escribieron? ¿Para qué? Para que podamos entender la obra de Cristo en la cruz. Otra vez, sabiduría. ¿Para qué se escribieron ese Proverbios 24? ¿Para qué? Para que nosotros, los hijos de Dios, pudiéramos ¿qué? ¿Entender qué cosa? ¿La obra de quién? De Pablo. ¿La obra del diablo? ¿La obra de quién? De Cristo. ¿En dónde? Es que se me queda, les doy la respuesta y luego les vuelvo a preguntar y se queda. Y les vuelvo a dar la respuesta y les vuelvo a preguntar. No sé si necesitan un café doble, un express o un bibliazo Thompson, pasta dura en la cabeza, así para que. Ok, listos. Pregunta número 1 de mesa. El mensaje de la cruz para muchos es una doctrina,
Para otros es un dogma de fe. Para otros es un pensamiento. Para otros es una enseñanza. Entonces, ¿es todo lo mencionado hasta ahorita esto de que es doctrina, que es dogma de fe? ¿O qué cosa es el mensaje o palabra de la cruz? Tienen 4 minutos, corre tiempo, explíquelo. ¿La respuesta cuál es? ¿Cuál es la respuesta? La cruz no es un algo doctrinal, no es algo filosófico. La cruz fue, es y seguirá siendo una experiencia con Jesucristo. Entonces la respuesta ¿qué es? Experiencia. ¿Qué es el mensaje de la cruz? Una experiencia con Jesucristo. Esa es la respuesta. No es un asunto doctrinal, no es un asunto religioso, no es un asunto filosófico, no es un asunto teológico, es un asunto ¿de qué? De experiencia. Experimentar a Jesucristo se convierte en algo tangible. Es una nueva realidad que cada hijo de Dios prueba y comprueba. O sea, es una sustancia fuera de lo material, es una sustancia espiritual, fuera de la imaginación, pero es la existencia de Él en ti. Entonces, esta experiencia de la cruz me lleva a algo incomprensible que se llama, o sea, la primer experiencia de la cruz. Ahorita vamos a entender esto. O sea, ¿por dónde empieza esta experiencia de la cruz? Me lleva a algo incomprensible. ¿Cómo crees que se llama esta primera parte de la experiencia con la cruz? ¿Cómo crees que se llama? No. Esta experiencia, a ver, otra vez, chavos, fíjense bien. Vamos a regresarnos. Ya, nos regresamos. Estas 3 palabras, ¿para qué nos sirven? Para que podamos comprender ¿qué? La obra de Cristo en la cruz. Estas 3 palabras. ¿Sí? Entonces, esta experiencia de la cruz, ¿por dónde empieza? Por una de esas 3 cosas. ¿Cuál es la primera de esas 3 palabras? Ay, qué inteligentes son. Sabiduría es la respuesta. Entonces, ¿sí? Me estoy regresando otra vez. Sabiduría. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Ok, Gálatas 2:20. ¿Sale? Ya se la saben esa, ¿verdad? Entonces, pregunta número 2 de mesa. En la cruz aprendo sabiduría. ¿Qué cosa es sabiduría? Explíquenlo brevemente, corre tiempo. Respuesta. La sabiduría es la capacidad que Dios me da para discernir y comprender mi diseño divino, mi asignación conforme a su propósito eterno, dentro del eslabón generacional que me corresponde. En otras palabras, lo que Dios me implantó espiritualmente. Repito, ¿qué es la sabiduría? Sabiduría es la capacidad que Dios me da para comprender mi diseño, o sea, comprender para qué estoy aquí en la tierra, o sea, comprender qué tengo que hacer conforme a su propósito eterno dentro de un eslabón generacional. En otras palabras, sabiduría ¿qué es? Lo que Dios me
implantó. Me implantó. Acuérdense que lo que Dios pone en nosotros es su genética espiritual, pero de acuerdo a lo que cada quien va a hacer. Entonces, ¿qué es sabiduría? Comprender, discernir mi diseño divino. O sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer aquí en la tierra? ¿Eso es qué? ¿Es qué? Entonces, ¿qué es sabiduría? Es comprender, discernir el diseño de Dios para mi vida. O sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer aquí en la tierra? O sea, ¿para qué Dios me trajo? ¿Eso es qué? Sabiduría. No es que sabes mucho. No, sabiduría es cuando yo sé de parte de Dios qué es lo que para qué Dios me diseñó. O sea, ¿de qué la voy a girar aquí en la tierra? ¿Sí? ¿Eso es qué? Sabiduría. Tercer pregunta de mesa. De modo, los voy a atiborrar. La segunda palabra es entendimiento. ¿Qué es o qué significa entendimiento? Explíquenlo brevemente, corre tiempo. Miren, ¿qué dijimos que era sabiduría? ¿Qué dijimos que era sabiduría? A ver, alguien que levante la voz. ¿Qué dijimos que era sabiduría? La capacidad que Dios me dio para conocer mi diseño, o sea, mi asignación. Entonces, ¿qué es entendimiento? Ahí va. Entendimiento es la capacidad que Dios me da de cómo aplicar lo verdadero y descubrir lo falso para actuar en sus tiempos y métodos. O sea, ¿cómo voy a implementar lo que Él implantó en mí? Ok. Sabiduría, ¿qué es? Otra vez. Sabiduría es descubrir qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. ¿Eso cómo se llama? Sabiduría. Y entendimiento es ¿cuál es la metodología que Dios quiere que yo use para que ese diseño yo lo pueda llevar a la práctica? Eso es entendimiento. Otra vez, ¿qué es sabiduría? Descubrir qué es lo que Dios quiere hacer conmigo, cuál es mi diseño. Y entendimiento es ese diseño, ¿cómo lo voy a poner por obra? ¿Cómo lo voy a implementar? ¿Cómo voy a saber qué sí hacer y qué no hacer? Eso se llama entendimiento. ¿Ya lo estamos entendiendo? Más o menos, otra vez. A ver, vengan dos personas, ven. Ven, Brody, ven. Se agacha así con la gorra, se la baja así. Ok. ¿Qué es sabiduría? Él se llama ¿cómo? Sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Descubrir para qué fregados está aquí en la tierra. ¿Sí? ¿Qué es sabiduría? Descubrir para qué está aquí. ¿De qué la tiene que girar? Si tiene que ser paletero, ingeniero, empresario. O sea, ¿cuál es el disfraz que él tiene que usar para reflejar a Cristo? Acuérdense que todos somos ministros competentes. O sea, todos estamos de tiempo completo con Dios. Los trabajos que tenemos en las empresas donde estamos son camuflaje para que puedan ver ellos a Cristo a través de mi vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué es sabiduría? Sabiduría es descubrir para qué estoy aquí en la tierra, de qué la tengo que girar. ¿Y qué es entendimiento? Entendimiento es eso que me dijo que voy a hacer, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Se llama cómo?
Ay, chamacos, ¿qué voy a hacer con ustedes, mi vida? Corazones preciosos. Mejor hablo en lenguas. No se me vaya a salir una lengua por ahí que... Otra vez. ¿Qué es este? ¿Qué es? ¿Y qué es la sabiduría? Es para descubrir de qué la voy a girar aquí, ¿sí? ¿Cuál es el diseño para mi vida? ¿Y este cómo se llama? Entendimiento es, ¿qué es el entendimiento? ¿Cómo voy a aplicar? ¿Cuál es la estrategia, los métodos, las formas de lo que Dios diseñó para mi vida? Eso se llama ¿cómo? ¿Ahora sí ya lo entendieron? Okay, sienten. Un aplauso a mis actores, por favor. Ahora bien, el entendimiento, ¿en qué momento viene a mi vida espiritual? Otra vez, cerebro espiritual trabajando. El entendimiento, ¿en qué momento viene a mi vida espiritual? En el nuevo nacimiento no. No. El entendimiento, ¿en qué momento viene en mi vida espiritual? Ok, otra vez nos regresamos. Ya nos regresamos. Estas tres palabras, ¿para qué nos sirven? No, a ver, estas tres palabras, ¿para qué nos sirven en la revelación? ¿Para qué dijimos? Para conocer la obra de quién. ¿En dónde? Ok. Entonces, ¿cuál fue la primera palabra? Y esa sabiduría, ¿dónde la agarro yo? ¿Dónde la agarro esa palabra? ¿Dónde dijimos? No, chavos. Hasta los hice repetir un texto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Dónde agarro esa sabiduría? En la cruz. Después de sabiduría, ¿qué sigue? Entonces el entendimiento, ¿dónde lo tomo en mi vida espiritual? En el sepulcro. ¿Qué sigue de la cruz? El sepulcro. ¿Qué hicieron con Jesús? Lo enterraron. ¿Cuántos días? Estamos para ver estas tres palabras, su similitud con el mensaje de ¿quién? De la cruz. ¿Cuáles son las tres palabras? Sabiduría, entendimiento y conocimiento. La sabiduría tiene que ver con la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz se muere mi carne y yo descubro cuál es el diseño de Dios para mi vida. Y la segunda palabra, ¿cuál es? Entendimiento. Es cómo aplicar eso. Ese entendimiento, ¿dónde lo voy a tomar? ¿Dónde lo voy a agarrar? Cuando estoy enterrado. Porque en la cruz es donde se muere mi carne, es donde se mueren mis deseos. Ya no son mis planes, son los de Él. Descubro los planes de Él. Y ya en lo íntimo con Él, en ese sepulcro, es como descubro cómo voy a aplicar eso. ¿Cómo le voy a hacer para que el diseño de Dios en mi vida sea una realidad? Cuando soy sepultado con Él. Esa es la respuesta. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria de Padre, así también nosotros andemos en una vida. Otra vez, ¿cómo empieza? Porque somos ¿qué? Juntamente con Él. Entonces, en la cruz, ¿qué es lo que viene a mi vida? Sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Entender el diseño de Dios para mi vida. Y después de la sabiduría, ¿qué palabra sigue? ¿Y qué es el entendimiento?
¿cómo le voy a hacer para ponerlo por obra? Ese entendimiento, ¿dónde lo descubro en mi vida espiritual? Cuando soy sepultado con Él, cuando ya no estoy en la cruz. Porque ¿qué pasa en la cruz? ¿Qué pasa en la cruz? ¿Qué pasa en la cruz? En la cruz todavía estás medio vivo. Todavía no te mueres. Todavía estás así, ay Señor, esa no. Pídeme cualquier cosa, pero ese es mi pecado favorito, Señor, ese no. Ahí estás renegando. Estás queriendo negociar con Él, con tu pecado favorito. O sea, estás medio vivo todavía. O sea, estás ya en la cruz, pero ahí estás renegando, ¿verdad? Ay Señor, pues es que ay, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Pero cuando ya estás en el sepulcro, ya no es tu diseño de vida. Ya no te inventas tu asignación. Ya no te inventas qué vas a hacer en la vida. Ya descubres qué es lo que Dios quiere que tú hagas en la vida. Ya no se trata de que tú dices, no, es que yo voy a ser licenciado y como abogado yo voy a agarrar una especialidad en prisiones. Y ahí en las prisiones yo voy a controlar ahí todo y voy a sacar un billetote. Y ya no es así. Ya te moriste. Después de la muerte que sigue, eres sepultado. Ahora, les voy a enseñar qué es el sepulcro, porque todos traemos una falsa idea del sepulcro. En el sentido interno de la palabra, o sea, en los textos sagrados, un sepulcro se refiere a la vida, se refiere al cielo, se refiere a la resurrección, se refiere a la regeneración, ya que no existe el concepto de muerte para los ángeles, sino la continuación de la vida. O sea, nosotros los hijos de Dios, el sepulcro representa simple y sencillamente entrar a una dimensión de mayor intimidad con Dios. Sigo. En lo opuesto, el sepulcro significa muerte o el infierno para los que no son hijos de Dios, ya que ellos no van a resucitar en vida. Entonces, una persona que tiene al Hijo, cuando hablas de sepulcro, ¿de qué estás hablando? Estás en una etapa de resurrección, en una etapa de regeneración, en una etapa de vida, en una etapa de estar en la presencia de Dios. Pero en el sentido opuesto, los que no son hijos de Dios, ¿de qué están hablando? De muerte. Las apariciones del Señor resucitado completaban el significado de una tumba que no significaba muerte, sino victoria. Por lo tanto, el sepulcro vacío es una señal de la verdad. Cuando llegaron las mujeres y vieron el sepulcro vacío, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Fueron a chismear. Se fueron con el santo chismito, no está. Y se fueron con los apóstoles. Ya iban corriendo, llegaron y no vieron. ¿Y qué pasó? Se les tuvieron que aparecer ángeles y les dijeron, hey, la tumba está vacía. Y se corre el chismarral. Pues ¿qué resucitó? Que no está en la tumba. Si yo ya sabía. Cuando ya empieza todo el chismarral. ¿Por qué? Porque la tumba vacía representa vida. Es ahí cuando estoy sepultado juntamente con Él, cuando experimento la muerte más allá de la cruz. ¿Qué es más allá de la cruz? El sepulcro. Es donde entro en el entendimiento. O sea, cuando estás en la cruz, todavía estás como respirando, como agonizando, como, ay, es que me duele, pero ¿qué hago? Pero cuando ya te rindes, cuando dices, ay, muere, me rindo, Señor, haz conmigo lo que quieras, entras en una intimidad con Él,
es cuando estás sepultado juntamente con Él, es cuando experimentas la vida de Él. Y entonces Él te dice: ¿te acuerdas los planes que te dije que tenía para ti? Sí, ok, te voy a decir ahora sí cómo hacerlos. Pero no te los va a decir si estás en la cruz, te los va a decir hasta que te mueras. ¿Sí me estoy dando a entender? Eso se llama entendimiento. Es que yo no le entiendo a Dios. Pues brother, pues es que estás reniegue y reniegue. Cada vez que el Señor te dice ya muérete, tú dices ni más. No, es que yo soy Juan Camaney, es que yo soy el ojo de vidrio, yo soy Pancho Pantera, ni modo que me muera. Ve todo lo que tengo, Señor, véeme, yo soy Henry Mahenry de los Mahenry de Chihuahua, ¿cómo voy a morir? Y el Señor te dice: no te puedo dar más, porque lo que yo te quiero mostrar tiene que ser en el sepulcro. Lo que yo quiero hacer contigo ya no te puedes resistir, tiene que ser en el sepulcro. Entremos a la revelación de la revelación. Se va poniendo cada vez más buena la cosa. Le hacen ahí va. La cruz me da sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Lo que me implantó, o sea, su diseño divino, su asignación, es lo que viene de parte de Dios para mi vida. O sea, te guste o no te guste, tú fuiste creado con un diseño. Estés o no estés de acuerdo, a Dios no le importa si estás de acuerdo o no. A Dios le vale cacahuate si estás de acuerdo o no. Él te diseñó, punto y aparte, porque Él es el creador. Ni modo que el barro le diga al alfarero: Señor, dame esta forma, ¿para qué me creaste así? ¿Sí han leído eso? ¿Sí han leído eso en los evangelios? Ni modo que el barro le diga al alfarero, al que está formando hazme de esta forma. No, es barro. Segundo, el sepulcro me lleva al entendimiento. O sea, ¿cómo implementarlo? ¿Cómo implementar lo que me implantó? O sea, ¿cómo llevarlo a cabo? Y el conocimiento, ¿dónde lo adquiero? ¿O en qué momento de mi vida espiritual llega? Está fácil. ¿En dónde? En la resurrección. Ay, así no se la sabían, ingratos. Si la sabiduría fue en la cruz, el entendimiento en el sepulcro, en el conocimiento, ¿a dónde llega? En la resurrección. Romanos 6:8. Y si morimos con Cristo, creemos que ¿qué? ¿Qué dice? Creemos que ¿qué? Que también ¿qué? Viviremos con Él. Ok. Si yo estoy crucificado, debo ser más sabio. O sea, debo crecer en sabiduría. O sea, debo crecer en conocer el plan de Dios para mi vida. Si he sido sepultado con Cristo, entonces estoy entendiendo lo que Dios está hablando. O sea, cuando Dios me dice quiero que le hagas así, yo ya le entendí, porque ya estoy ¿en dónde? En el sepulcro. Y si he resucitado con Él, entonces entro en el conocimiento, porque le estoy conociendo cada día más. Cuarta y última pregunta: ¿qué es el conocimiento? Explíquenlo brevemente, corre tiempo. Ok, lo voy a hacer de una manera más didáctica la respuesta. Tienen muy bien la idea, lo plantearon bien la idea. Vamos a acomodar las palabras nada más. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es la experiencia de llevar a la práctica la sabiduría, o sea, lo que me implantó,
y el entendimiento, el cómo implementarlo conforme a su voluntad. Denme chance, lo voy a explicar otra vez. ¿Qué es el conocimiento? Es experimentar poniendo en práctica la sabiduría, o sea, lo que el diseño divino, y experimentar cómo implementarlo. Eso es conocimiento. Otra definición, porque es difícil explicar en una sola definición. Conocimiento, ahí va, otra definición. Es vivir en mi carne o experimentar lo que me fue implantado por Él y la vivencia de implementarlo en la tierra. Otra vez, ¿qué es el conocimiento? El conocimiento es cuando yo vivo en carne propia y experimento en carne propia lo que Dios me implantó y lo que Dios me dijo de cómo tenía que implementarlo, cómo llevarlo a cabo. Eso se llama conocimiento. Otra más, tercera definición. Otra manera de explicar el conocimiento. Es un regalo del Espíritu Santo que permite a los creyentes entender la voluntad de Dios, experimentar su presencia y vivir de acuerdo a sus propósitos, a su propósito. Aquí dice propósito, ese es propósito. A su propósito, nomás hay uno. Ok. En esas tres palabras, sabiduría, entendimiento y conocimiento, podríamos decir sin errar de que esa es la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz al morir para darnos vida. ¿Qué fue lo que hizo Cristo en la cruz para darnos vida? Sabiduría, entendimiento y conocimiento. Pero esa vida no terminó allí. Es una vida sabia, es una vida entendida y es una vida en el conocimiento ¿de quién? De su propósito eterno. Otra vez, la vida no termina ahí. Es vivir una vida que es una vida sabia. Vivir una vida sabia es vivir una vida sabiendo quién soy, para qué Dios me hizo, cuáles son mis capacidades. Esa es una vida sabia. Una vida entendida es cómo llevar a cabo mis capacidades, cuál es la metodología, cuáles son los métodos, los planes. Y una vida con conocimiento es los resultados. O sea, cómo estoy llevando mi fe en la práctica. Esa muerte, esa sepultura y esa resurrección representan algo puntual en nuestras vidas. Otra vez, muerte, sepultura y resurrección representan algo puntual en nuestras vidas. ¿Qué es? ¿Qué representan en nuestras vidas eso? Algo muy fácil, que los días que están por venir, que los días que están enfrente de nosotros, que los años que nos falten van a ser años, van a ser días de sabiduría, van a ser años de entendimiento y van a ser años de conocimiento. ¿Por qué? Porque todo se genera en la persona de la obra de la cruz, que es Cristo. Es que yo no sé qué es lo que Dios quiere para mí en los próximos años, porque a lo mejor sí, tienes el espíritu, naciste de nuevo, sí, o sea, eres un hijo de Dios, pero todavía sigues ahí en la cruz. Todavía no te mueres a tu yo, todavía estás ahí. Como dice Gálatas 4, entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque ya es señor de todo. O sea, entre tanto el heredero no crece espiritualmente, o sea, sigue siendo un niño, no hay ninguna diferencia con el que es esclavo, o sea, con el que todavía no nace, aunque ya es señor de todo ese niño. Hay un personaje en el Antiguo Testamento que fue muy destacado por su sabiduría.
Estamos hablando de Salomón. ¿Han oído hablar de la sabiduría de Salomón? ¿Sí? Fue considerado el hombre más sabio. Cuando llegó al trono, Dios le dio la oportunidad de pedir lo que quería. Y Salomón reconoció su incapacidad para gobernar bien. Y desinteresadamente le pidió a Dios sabiduría que iba a necesitar para gobernar justamente al pueblo de Dios. Le dijo Dios: pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. ¿Y qué creen que le pidió? Dijo: es que gobernar a toda esta bola de... No, está en chino. No, dijo, quién sabe cómo le voy a hacer. Dame sabiduría. Y Dios le dio sabiduría, le dio riquezas, le dio victoria, pero le dio de más porque dijo: era lo que yo necesitaba. Sabiduría. Hoy en día, la gran mayoría de los creyentes que conocen la vida de Salomón le piden a Dios lo mismo. Dame sabiduría, Señor. Yo no sé si han ido a iglesias evangélicas o católicas o no sé, que predican sobre la sabiduría y dicen: y que Salomón y Salomón, y dicen: ¿cuántos quieren sabiduría? Y amén, pasen al frente, hay una unción de sabiduría, y pasa la gente y les ponen aceite y declaramos sabiduría de lo alto y y el caidero y el trapito y todo el show. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esos creyentes? ¿Qué pasa con esa petición? ¿Qué crees que pasa? Nada. La respuesta es: no pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué no hay sabiduría? ¿Por qué no pasa nada? Porque la sabiduría no la puede dar el hombre. ¿Por qué? ¿Cómo? No, por medio del aprendizaje no. ¿Qué es lo que acabamos de enseñar? Por medio de la cruz. No es aprendizaje. No pasa nada. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los creyentes no saben que la sabiduría en este nuevo pacto está íntimamente relacionada con el reino de Dios, con el gobierno de Dios. Porque la gran mayoría de los creyentes no saben que la sabiduría en la verdad presente es directamente proporcional a la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Dónde se adquiere la sabiduría? En la cruz. ¿Qué es sabiduría? Descubrir el diseño de Dios para mi vida. ¿Y cómo vas a descubrir el diseño de Dios para tu vida? Cuando ya no tengas tus propios diseños. ¿Y dónde vas a dejar de tener tus propios diseños? En la cruz. Cuando ya te venzas y le digas: ay, muere, Señor. Está bien, ya me ganaste, apenas tengo 85 años de edad, ahora sí voy a hacer lo que tú quieras, Señor. Los últimos 50 años me resistí, pero está bien, ya cumplí 85, ahora sí, Señor. Aquí estoy, para lo que mandes y gustes. Porque la gran mayoría de los creyentes no saben que la sabiduría en la gracia es lo que Dios implantó, estableció o acentuó en mi ser por medio de la cruz. O sea, la sabiduría tiene que ver con algo que Dios implementa en ti. Y esa implementación de Él en tu vida es a través de la cruz. Cuando dices: está bien, Señor, me rindo. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es descubrir el diseño de Dios para tu vida. Mientras tú no descubras el diseño de Dios para tu vida, todavía estás dando patadas en la cruz, manotazos en la cruz. Todavía te estás moviendo y: ay, es que yo no quiero así. Bueno, síguele, brother. Échate unos añitos así, hasta que se te revele y digas: ya no vivo yo. Cuando tú dices: ay, muere, aquí está todo, entonces entras
al sepulcro. Y en el sepulcro, ¿qué pasa? Entonces el Señor te dice ahí, te dice, ahora te voy a decir cómo vas a hacerle para que ese diseño sea una realidad en tu vida. Y te da los planes. Saca sus planos y te dice, le vas a hacer así, así. Y cuando tú sales del sepulcro, resucitas en Cristo. ¿Y qué es la resurrección en Cristo? Es la experiencia de lo que Él te implantó y lo que Él te dijo, cómo lo implementaras, se vuelve una realidad. Y entonces es cuando ya puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque a veces nos agarramos diciendo, todo lo puedo en Cristo, y todavía estás en la cruz renegando. No, ahí no. Porque todo lo puedes de acuerdo a su diseño para tu vida. Todo lo puedes de acuerdo a lo que Él implementó para que lo hagas. Todo lo puedes de acuerdo a los planes de Él. Todo lo puedes. Pero fuera de los planes de Él, aunque repitas 1,000,000 de veces, todo lo puede, todo lo puedo, no lo vas a poder, porque estás fuera de sus diseños, de sus planes, de su propósito. Si mi vida no pasa por la cruz, o sea, lo implementado por Él, nunca podré llegar al sepulcro. O sea, implementar lo implantado. Y mucho menos a la resurrección, experimentar lo implantado. Otra vez, si mi vida no pasa por la cruz, no voy a llegar al sepulcro y mucho menos a la resurrección. Si mi vida no pasa por ¿dónde? O sea, no se trata de vivir tu vida de cristiano en la cruz. Yo conozco pastores, le digo, ¿cómo está, pastor? Aquí, hermano, en la cruz de Cristo, sufriendo y peleando contra el diablo mentiroso. No, es que no se trata de, se trata de vivir la resurrección de Cristo. Claro que todos los días tengo que morir a la cruz, pero no se trata de que todos los días reniegue de la cruz. No sé si me doy a entender la diferencia. O sea, toma tu cruz cada día. Tomar la cruz cada día es que todos los días no vivas tú, sino que Él viva en ti. O sea, todos los días salgas del sepulcro y todos los días vivas la resurrección. Por eso Cristo vino a traer vida y vida abundante. Dicho de otra manera, si mi vida no pasa por la cruz, ¿qué habrá? ¿Ausencia de qué? Por lo tanto, nunca llegaré al sepulcro. O sea, nunca tendré ¿qué? Entendimiento. Y mucho menos voy a llegar a la resurrección. ¿Al qué? Al conocimiento. Por eso Proverbios es figura y sombra de lo que iba a venir. Por eso Proverbios se escribió para enseñar, redarguir, instruir y corregir. ¿Para qué? Para que yo pueda vivir la vida plena en Cristo. ¿Para qué yo fui diseñado? Yo no fui diseñado para pasar toda mi vida en la cruz. Yo no fui diseñado para pasar toda mi vida en el sepulcro. Yo fui diseñado para estar sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales, ya en su resurrección. ¿Haciendo qué? Viviendo el diseño de Dios para mi vida. Qué fácil se oye, sí, pero te tienes que morir a tus rollos que traes, a tus estilos de vida, tus formas. No, es que en mi experiencia yo veo que la iglesia, brody, a Dios y a Dios le vale un cacahuate tu experiencia y mi experiencia. Aquí se trata de que Él viva en cada uno de nosotros. Termino con estas preguntas.
¿Por dónde andas? ¿Por dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Ya pasaste por la cruz? ¿Ya pasaste? ¿Estás en el sepulcro? ¿O ya experimentaste la resurrección? ¿Dónde andas? La experiencia es el mejor maestro si la experiencia entiendes como la experiencia, la cruz de Cristo. Sí, porque el mensaje de la cruz de Cristo es que experimentes a Cristo. Pero si tú crees que la experiencia en tu carne es el mejor maestro, no. La experiencia en tu carne es el peor maestro que puedes tener. Por eso dice la Escritura que la carne para nada aprovecha. Pero el Espíritu es vida. ¿Qué es el Espíritu? Es vivir el diseño original de Dios. Punto. Te voy a poner un ejemplo y con esto termino. El diseño de un automóvil, el que sea, es que cuando tú lo prendas y arranque y le pongas primera o le pongas en automático que le dé, el carro está diseñado para que vaya o gire el carro enfrente del volante hacia donde vas. Tu propio diseño es como querer manejar un carro toda la vida en reversa, pasártela espejeando y siempre en reversa. Imagínate a alguien que vaya en el mismo sentido que tú, pero siempre maneja en reversa. A veces así es nuestra vida. Queremos llevar nuestra vida a nuestra manera y no nos damos cuenta que vamos en contra del diseño de Dios, en reversa. Y hasta le cantamos, ¿verdad? En reversa, mami, en reversa. Claro que me la sé. Pues si aquí estoy, no vengo de Marte. Claro que me la sé. ¿A poco creen que vengo de Marte? ¿A poco creen que no sé de qué lo que estoy hablando? ¿A poco creen que ustedes nomás son los que Dios que tienen tentaciones y que uno que porque predica ya? No, bro. Soy igualito que ustedes, con las mismas broncas y las mismas problemáticas. Quizás la diferencia sea en que yo no manejo en reversa, a comparación de algunos. Hay un diseño. Dios quiere mostrártelo. Tienes que pasar al sepulcro, tienes que dejar la cruz y quiere que lo vivas, salir del sepulcro y estar sentado con Él. Vamos a cerrar nuestros ojos, aquí acabamos. Padre, gracias por esta enseñanza.